Bienvenidos a nuestro programa Diálogos en Tierra, programa del periódico Tierra Televisión, donde se realizan entrevistas pues, a escritores, a artistas, deportistas, bueno, todo gente de la cultura, ya que el ejército está apoyando, y sobre todo en este año de pandemia, muchísimo la cultura. Y bueno, hoy, Día del Libro, para nosotros y para este cuartel general del ejército y para esta biblioteca, tenemos a Lorenzo Silva. Yo me iba a preparar una presentación, pero yo creo que Lorenzo Silva ya se presenta por sí solo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que ha escrito, su saga de Bevilacqua y Chamorro, El nombre de los nuestros, que es un motivo por el que estamos aquí, porque se cumplen los 100 años de la campaña de África y de la gesta del Alcántara. Y bueno, Lorenzo, bienvenido. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decirte es que yo creo que se han alineado los astros para que vengas un día del libro, un día que se cumplen los 500 años de la batalla de Villalar, de los comuneros, y sé que estás con un libro que a mí, cuando lo he visto que lo sacas el 5 de mayo, creo que es, sí. Me ha dado alegría, porque bueno, Castellanos es el título, y ¿por qué Villalar y por qué los comuneros? Sí, bueno, el libro es un proyecto en el que llevo bastantes años, la verdad. Pensé cuando se me ocurrió la idea a ver si llego al 5º centenario y he llegado. Bueno, el libro sale el 5 de mayo, dentro de unos días nada más, pero he podido coincidir porque es una historia que a mí me toca por origen familiar. Mi familia materna es castellana, y también porque creo que la historia de los comuneros tiene muchas lecciones para el presente. Incluso a mí me interesan de los hechos históricos esas dimensiones contemporáneas que a veces identificamos en ellos, ¿no? La revuelta de las comunidades de Castilla, o la revolución, como la llaman algunos, hay discrepancia entre los historiadores, ¿no? Es un movimiento que se produce en la sociedad castellana a raíz del descontento de buena parte de la sociedad de Castilla respecto de las oportunidades que se ofrecían a las distintas capas sociales, y también respecto del ejercicio del poder. Y además hay aspectos muy modernos. En buena medida está motivada por una serie de impuestos extraordinarios, es decir, por medidas fiscales. Hay un trasfondo de corrupción también en la administración. Bueno, hay unos elementos ahí que son muy interesantes, y en cierto modo en el movimiento de los comuneros se gestan claves del espíritu castellano y del espíritu español que todavía hoy nos acompañan, ¿no? Y bueno, es curioso ver que en los capítulos de Tordesillas, un poco el borrador de constitución que hicieron los comuneros en el año 1520 y que enviaron al emperador, está el germen de muchas de nuestras constituciones, ¿no? El último extremo de la que ahora tenemos, ¿no? Que es heredera de la Constitución de 1812 y de las constituciones liberales del 19 y de la Constitución del 31. Todas esas constituciones recogen de una manera u otra el legado de los comuneros. Y es una historia muy interesante que la gente conoce bastante por encima, esa es la sensación que tengo, ¿no? Y también incluso en su dimensión militar, ¿no? Porque al final la revolución dio lugar a una guerra con varias batallas, y donde hubo idas y venidas, ¿no? Hubo victorias y derrotas de los dos bandos antes de la derrota final de los comuneros en Villalar. No, la verdad que es interesante, y bueno, me gustaría que nos dijera, porque yo he leído que después de la guerra de los comuneros, Castilla y por supuesto el imperio, el emperador que se hace con todo el poder, desde entonces Castilla pierde muchos derechos, pero no solo derechos, sino pierde mucho desarrollo. Es decir, que Castilla, digamos que empieza a trabajar para el imperio pensando poco en sí misma. ¿Es eso así, de esa manera? Sí, en buena medida es así. Los castellanos, una de las cosas que promueven, está en sus documentos, no es una interpretación de los historiadores o mía, ¿no? Una de las cosas que plantean es que el reino debe ser gobernado en interés del propio reino. Debe
el rey, aunque tenga, no le discuten la legitimidad al rey, aunque sobre eso también hubo alguna duda un par de años antes, ¿no? Sino que no le discute la legitimidad de origen, pero sí la de ejercicio. Es decir, que Carlos V estaba gobernando Castilla no para el bien de Castilla, no para el bien de su reino, sino para el bien de su proyecto imperial. Y ellos vienen a decir, bueno, lo que no puede ser es que quien tiene encomendada la responsabilidad sobre un reino piense más en su agenda personal, por magnífica que sea, por brillante y formidable que sea el proyecto europeo de Carlos V, o por digna de apoyo que sea su causa en defensa de la cristiandad. Eso no se puede hacer a costa de los derechos de los castellanos, a costa de la gente, a costa de la riqueza y la posibilidad de desarrollo de la gente. Cuando ese movimiento sale derrotado, pues el poder imperial no tiene ningún contrapeso. Y como no tiene ningún contrapeso y los ha vencido militarmente, pues primero les impone impuestos durísimos para pagar todos los gastos de la guerra, que arruinan a prácticamente todas las ciudades castellanas. A los que dirigían el movimiento, que eran personas un poco de las clases emergentes en Castilla, los arruina literalmente. A los que no decapita los arruina y los condena a la muerte civil. Y luego las Cortes de Castilla, pues a partir de ese momento ya pasan a ser durante mucho tiempo pues un simple simulacro, ¿no? Una cámara de resonancia de la voluntad del rey. Y claro, desde esa situación pues se produce una evolución que es la que observamos, ¿no? No creo que podamos decir hoy que Castilla sea el espacio de riqueza de España, ¿no? Y donde están las inversiones, y donde están las infraestructuras, y donde está la gente, y donde están las industrias, y por las que ha apostado el Estado español. Todos sabemos que en los últimos 5 siglos las apuestas han ido en otras direcciones, las inversiones están en otros sitios, las infraestructuras están en otros sitios, y la gente también ha acabado estando en otros sitios, porque la gente va donde hay oportunidades. Pues desde luego que anotamos castellanos, el coronel de la biblioteca también lo anota, por supuesto, que cada mes va completando esta magnífica biblioteca donde nos encontramos con más de 40.000 volúmenes. Y ahora una cosa que nosotros estamos siempre intentando sacar a la luz, que es la guerra de África. Porque yo creo que se ha hablado poco de la guerra de África, sobre todo en una cosa que tú haces, que es la ficción. Porque hay muchos libros que estudian la guerra de África, que dan muchos datos, pero en ficción yo creo que hay muy poquitos, ¿no? A lo mejor Imán, de Ramón J. Sender, o Arturo Barea, La forja de un rebelde, que a mí me gusta mucho, pero creo que es en exceso pesimista y negativo, porque se dieron gestas muy buenas. ¿Qué te impulsó, y sobre todo viendo la foto, porque yo conozco la foto del nombre de los nuestros, que ahora tiene una portada nueva y la verdad que muy bien, ¿qué te impulsó a escribir el nombre de los nuestros? Pues mira, una suma de factores. El primero quizás es la foto, ¿no? Esa foto muestra a un grupo de soldados, de cazadores, por cierto, de infantería españoles en Beniarós en 1924, la primavera de 1924. Son un contingente de reclutas recién instruido y en el medio están sus 2 instructores, un alférez y un sargento. El sargento es mi abuelo, por quien yo llevo el nombre que llevo. Yo me llamo, iba a decir se llamaba Lorenzo Silva como yo, no, yo me llamo Lorenzo Silva como él. Y siempre ha formado parte de mi legado familiar la experiencia de mi abuelo en Marruecos. Estuvo allí 6 años y vivió muchas cosas de las que contaba solo una pequeña parte, porque había algunas experiencias que no compartió jamás, ¿no? Y otras que averiguamos de manera indirecta por antiguos compañeros suyos y demás. Pero claramente eso le marcó de por vida y le convirtió en el hombre que era. Y también hay algo para mí muy emocionante, ¿no? Que es que yo estoy aquí porque mi abuelo sobrevivió a esa guerra, ¿no? Y lo tuvo muy difícil porque la mortalidad en esa guerra, y sobre todo entre quienes estaban en unidades como esa, en un batallón de cazadores, era bastante grande, ¿no? Y él todavía no conocía a mi abuela, ¿no? Cuando volvió de Marruecos. Así que en cierto modo el primer motor es recuperar esa memoria familiar perdida impedir que se pierda más bien, ¿no? Mantener esa memoria familiar para que pueda pasar a mis hijos, para que esté ahí, para que no se pierda esas historias que yo recibí desde pequeño. Pero en la experiencia de mi abuelo, yo, aunque
quizá de más joven no me daba cuenta, cuando fui cumpliendo más años me venían claves de una historia mayor, de una historia que era muy relevante para los españoles. Y entonces fue cuando conecté con esa otra percepción que tú acabas de señalar y que comparto, ¿no? Que como un episodio tan importante, una guerra que duró, pues si contamos desde el Barranco del Lobo, nada menos que 18 años, ¿no? En la que se vieron implicados cientos de miles de españoles, en la que murieron decenas de miles de españoles y también posiblemente algunas decenas de miles de marroquíes, ¿no? Que realmente fue una conmoción nacional que alteró la historia de España. Marruecos cambió la historia de España. Marruecos precipitó muchas cosas de la España contemporánea, desde el cambio de régimen de la monarquía por la república hasta el resentimiento social y una serie de fuerzas y corrientes muy negativas que implantó en la sociedad española y que condujeron a la guerra civil, ¿no? Entonces me parecía que era muy sorprendente que la literatura española hubiera sido tan negligente, tan poco diligente. Luego, pensándolo bien y dándole vueltas, he descubierto algunas razones por las que es comprensible que las novelas españolas sobre la guerra de África, sobre todo las novelas contemporáneas, sean muchas menos que, por ejemplo, las novelas británicas sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? La diferencia principal es que a la Primera Guerra Mundial fueron todos los ingleses. Fueron los obreros, los campesinos y los alumnos de Oxford y Cambridge, que son los que finalmente acaban escribiendo novelas, sobre todo en aquella época, ¿no? Como por ejemplo Robert Graves, que fue uno de los que escribió un libro. Lamentablemente a la guerra de Marruecos no iban todos los españoles. A la guerra de Marruecos iban los campesinos, los obreros, las clases populares, y había una ley de servicio militar profundamente injusta que exoneraba del sacrificio militar máximo, que era el combate a quien tenía dinero para evitarlo, ¿no? En algún momento no. Mi abuelo contaba, por ejemplo, que al final de la guerra él le tocó ir a Marruecos con un regimiento formado por cuotas, que eran los soldados que pagaban para no ir a Marruecos, ¿no? Un regimiento de Málaga, el Borbón 17, que tuvo que ir en un momento en el que las cosas iban muy mal, y fue con esa gente que había pagado, ¿no? Y que en cierto modo les estafaron. Pero eso era minoritario. La verdad es que ¿quién era Sender? Pues Sender era una persona de ciertos recursos, pero fue a la guerra porque se peleó con sus mayores, ¿no? Que le querían pagar la cuota. ¿Quién era Barea? Barea era un pobre de solemnidad, que no tuvo más remedio que ir a la guerra. Coincidía que, bueno, de caridad le habían dado una educación, pero en España la mayoría de los pobres en aquella época eran analfabetos, o personas iletradas, o personas con muy poca formación, con muy poca capacidad para escribir una novela. Y eso hace que tengamos tan poco material. Pero lo que no explica es el desinterés posterior, ¿no? Es decir, han pasado los años, el material está ahí, la historia está ahí, ¿por qué los escritores contemporáneos han tenido tan poco interés? Eso a mí me provocó a meterme aquí, ¿no? Digo, bueno, si no lo hace nadie, lo voy a hacer yo, entre otras cosas porque tengo una responsabilidad y una deuda con mi abuelo y con toda aquella gente, ¿no? Porque mi abuelo a fin de cuentas sobrevivió, lo contó, dejó un nieto que lo puede recordar, ¿no? Pero muchos jóvenes fueron a Marruecos con 20 años y no volvieron jamás, y nunca tuvieron hijos, y no han tenido nietos, y no tienen bisnietos, son una masa de fantasmas que quedó allí, ¿no? Y luego hay otra cuestión que a veces también se dice en relación con la guerra de Marruecos, y sobre todo con lo que habla El nombre de los nuestros, que es el desastre anual. Hombre, es que no hay que recordar las derrotas, ¿no? Las derrotas son incómodas y generan un cierto malestar. ¿Por qué nos vamos a recrear en las derrotas, ¿no? ¿Qué derrotistas somos? ¿Qué masoquistas? Si uno se acerca a la historia de la literatura y a la historia de la ficción bélica, se encuentra con que en los pueblos y en las comunidades realmente saludables no solo no se rehúye el relato de las derrotas, sino que el relato de las derrotas muchas veces forma parte crucial de la memoria colectiva, ¿no? Y podemos remontarnos muchísimo. ¿Qué fue la batalla de las Termópilas? Una derrota. Los griegos perecieron aplastados, espartanos fundamentalmente, pero también de alguna otra ciudad a la que se suele olvidar, perecieron aplastados por el ejército persa. Y sin embargo, Heródoto recogió esa historia como una historia ejemplar para los griegos y como una historia inspiradora, ¿no? ¿Cuántas películas han hecho los estadounidenses sobre la guerra de Vietnam? Que según mis noticias no la ganaron, es lo que tengo entendido, a lo mejor estoy mal informado, pero creo que no la ganaron, ¿no? ¿Qué película tan estupenda hicieron los australianos sobre el desembarco de Galípoli, donde creo que, por cierto, tampoco salieron muy bien librados, ¿no? O qué serie tan buena han hecho, porque hablamos de los estadounidenses, de los australianos, los daneses,
que es un país muy pequeñito. Tienen una serie magnífica de televisión sobre la guerra de los ducados, la guerra que les enfrentó a Prusia en 1864 y que no se saldó precisamente con el triunfo de Dinamarca, sino con su aplastamiento por la máquina militar prusiana, ¿no? Pues esa serie la han hecho los daneses, no la han hecho los alemanes, ¿no? Y además hacen bien, porque cuando uno viaja a esos episodios se encuentra comportamientos erróneos, porque las derrotas suelen proceder de errores y de errores gruesos, se encuentra con comportamientos negativos y a veces indignos, que son los que señalan mucho, ¿no?, Arturo Barea o Ramón Sender, con una gran base de verdad, porque cuando hablan de corrupción en el ejército español de la época, o cuando hablan de jefes que estaban de permiso, cuando hablan... Entonces lo contaba mi abuelo, y mi abuelo era comandante de infantería, no era enemigo de la empresa, ¿no?, y él estuvo en el Arache y vio la corrupción que había en la comandancia del Arache, todo eso tiene una base de verdad. Pero claro, ese relato solo cuenta eso y quedaba silenciada otra parte, ¿no? El propio desastre anual, y es lo que yo intento contar en esta novela, hubo soldados, y además tiene mucho mérito porque no eran soldados profesionales, eran soldados de reemplazo. Incluso hubo soldados indígenas, porque otro tópico del desastre anual es que todos los soldados indígenas se pasaron al enemigo. No, hubo soldados indígenas que lucharon codo a codo con los españoles hasta la muerte, ¿no? Y hubo oficiales que también tuvieron un desempeño no solo competente, sino valeroso, y llegando hasta el sacrificio personal, y ese sacrificio personal consiguió, por ejemplo, en Afrau, que es una de las dos posiciones en las que se centra mi novela, que el grueso de la guarnición se salvara. Se salvaron, lucharon, defendieron sus vidas, defendieron la posición y lograron una evacuación exitosa en combinación con la Armada, con mucho riesgo y bueno, no todo se hizo mal, no todo se hizo de una manera indigna, ¿no? Yo tenía la sensación de que la historia de Marruecos, desde el punto de vista de la población, era algo muy poco conocido y desde el punto de vista de la literatura muy parcial. Solo ponía el acento en determinados episodios y en determinadas situaciones y faltaba, y por tanto existía la oportunidad de hacer un relato un poco más amplio, un poco más omnicomprensivo, también un poco más humano, ¿no? Porque la condición humana es eso, son luces y sombras, no son solo luces, como es la literatura esta de fanfarria bélica, ni todo sombras, como es la literatura antimilitarista, ¿no?, que pareciera que todos los militares son desalmados, ¿no? Has hablado, porque bueno, todo el mundo conocemos Igueriben, los convoyes de Aguada y Igueriben, Anual, Batel, por supuesto Monterruiz, pero te has ido a dos posiciones cercanas al mar, menos conocidas entre, digamos, incluso entre nosotros, entre los militares. ¿Por qué has escogido esas posiciones, Afrau y Sidi Idriss? Por su singularidad. Todas esas posiciones que has mencionado tenían la posibilidad de una retirada por tierra, ¿no? Un repliegue claramente muy mal planificado, y yo no sé ni si estaba siquiera planificado, ¿no? Es incluso cuestionable que Silvestre tuviera un plan de repliegue por si hacía falta retornar a Melilla, ¿no? Porque al final fue todo muy improvisado y se cayó casi todo como un castillo de naipes, ¿no? Pero digamos que dentro de la desorganización y dentro del desorden y dentro de la falta de previsión se podían retirar. Había una pista que les permitía, pues bueno, pues de Anual retroceder hasta Bentiev, desde Bentiev hasta Drius, bueno, tenían un camino, ¿no? Tenían un itinerario. Pero estos pobres estaban en dos fuertes asomados al mar, con unos caminos de herradura absolutamente impracticables. Ellos no podían huir, no eran evacuables, no eran evacuables por tierra. Entonces lo que tuvieron que hacer fue defenderse con lo que tenían. Eran una posición de unos 300 y unos 100 y poco hombres, y tenían, bueno, pues los suministros que tenían, alguna pieza de artillería y poco más, y se aplicaron a defenderse. En alguna, además, lo cuenta la novela, en Sidi Idriss, a Sidi Idriss se acogieron los fugitivos de otra posición que se llama Talilit, que tampoco podía replegarse hacia Anual y por tanto se replegó hacia el fuerte costero, ¿no? O hacia la posición costera. Y a mí me atrajo la historia primero porque era menos conocida, porque la dinámica era distinta. No son gente corriendo, que es lo que cuenta Sender o lo que cuenta Barea, ¿no? Sino que es gente dando la cara, y gente además gastando su munición y recibiendo ataques por la noche y por la mañana, a todas horas, con la enfermería llena, con un solo médico saturado, personajes que existieron además de verdad. Y esperando el socorro de la Marina, pero claro, la Marina tenía que ir de una a otra con dos barquitos, que eran dos cañoneros, bueno, y un pequeño crucero, pero
en fin, barcos muy limitados para prestar el apoyo, incluso para hacer la evacuación. Y esa dinámica es completamente distinta de lo que cuenta el relato habitual sobre Anual. Y luego para mí había algo muy interesante desde el punto de vista, si quieres, no solo desde el punto de vista moral, sino hasta desde el punto de vista simbólico, ¿no? Tanto los defensores de Afrau como los defensores de Sidi Idris, por cierto, en Sidi Idris estaba el jefe natural, estaba el comandante, pero Afrau lo acabaron mandando oficiales accidentales. En algún momento las maniobras de infantería las hacía un teniente de artillería, porque él era el que estaba al mando de la posición. Pues en los dos casos se hizo lo mismo, es decir, se defendió, se intentó resistir hasta que fuera posible la evacuación por mar. Además había problemas con las señales, con cosas terribles, no estaban usando los mismos códigos en tierra y los barcos. Bueno, los dos enfrentaron las mismas dificultades, pero el desenlace es opuesto. Mientras que en Afrau se salvan casi todos, en Sidi Idris, que era la más grande, por cierto, prácticamente los exterminan a todos. Y eso no tiene que ver con el mérito, ni con el valor, ni con el coraje. Eso tiene que ver simplemente con que Afrau tiene una ruta de retirada desenfilada y Sidi Idris lo que tenía era un despeñadero. Cuando intentaron bajar, aparte que estaban batidos por todos lados, la bajada de Afrau es suave y la bajada de Sidi Idris es muy abrupta, ¿no? Y simplemente la condición natural determinó que unos vivieran y otros murieran, que unos se salvaran, que unos tuvieran una retribución a su valor, a su coraje, a su resistencia, y los demás no tuvieran ninguna, ¿no? Eso es la condición humana. La verdad que en este tipo de libros, este tipo de hechos, pues lo que dices, la condición humana sale a relucir desde el primer minuto hasta el último. Yo lo leí hace mucho tiempo, lo he vuelto a leer, por supuesto. Leeré el libro que has traído aquí a la biblioteca. ¿Qué es lo que diferencia a esta nueva edición, que tiene otra portada? ¿Y qué es lo que hace diferente este libro? Pues básicamente tres cosas. La he leído 20 años después. El libro estaba muy corregido y estaba muy pulido, pero siempre hay algún detallito, siempre hay alguna frase que dices, esto sonaría mejor moviendo esta palabra de sitio o cambiando este adjetivo por otro, ¿no? Bueno, ajustes de esos hay unos cuantos. Lo que pasa es que eso creo que solo lo veo yo. Probablemente para el lector es casi imperceptible, ¿no? El contenido de la novela es exactamente el mismo. No he metido capítulos ni he variado nada sustancial, ¿no? Algún detalles puramente expresivos en lo que es lo literario y muy pequeños, ¿no? Luego hay algo que sí tiene una cierta variación, que es toda la parte que corresponde a la Marina. Yo en su día, cuando hice la novela, no solo me fui al Museo Naval y no solo conseguí hasta los croquis y los planos de los barcos, ¿no? que estuvieron implicados en las operaciones, sino que también recabé el apoyo y el asesoramiento de algún marino de guerra, ¿no? Pero el marino con el que hablé, que sabía mucho de marina de guerra, no sabía tanto de lo que había que saber aquí, ¿no? Que es de esa escuadra en concreto. Es decir, cuando me hablaba de cosas como los tratamientos, como pues me hablaba de las costumbres actuales, que no son exactamente las que había en la Armada hace 100 años, ¿no? De hecho, lo primero es que hace 100 años nadie la llamaba la Armada, se la llamaba la Marina, y lo ves en todos los documentos de la época, ¿no? Entonces, lo que está sobre todo corregido son detalles técnicos que tienen que ver con la organización de los buques, con las maniobras, con las voces de las maniobras, con las relaciones entre la tripulación, con la oficialidad de los buques, bueno, aspectos técnicos de la parte naval, que de nuevo, pues yo creo que salvo los marinos y el autor, pues para el lector común le pasarán bastante inadvertidas, ¿no? Y finalmente yo en esta edición, que es el 20 aniversario de la novela, el centenario de los hechos, quise añadir no un epílogo, porque la novela ya tenía un epílogo, sino algo llamado post-scriptum, es decir, escrito después, que es algo que en parte creí que me había faltado en su momento, ¿no? La novela parte de hechos reales, parte de personajes reales, pero lo ficciona todo. La novela, perdón, es bastante fiel a los hechos y a la secuencia de los hechos y cómo se produjo todo, pero me tomo algunas licencias y también hago conjeturas y también relleno huecos con la imaginación, ¿no? Entonces yo tuve pudor de llamar a los personajes por sus nombres reales y cambié los nombres, ¿eh?
El caso de los más ilustres, que son el comandante general y el alto comisario, Silvestre y Berenguer, no puse su nombre, pero bueno, se entiende que son ellos. Y por eso lo que cuento de ellos es muy poquito y está bastante documentado. Pero, por ejemplo, respecto al comandante de la posición, ¿no?, que era el comandante Velázquez, pues me invento muchas cosas. Entonces, pienso que pensaría, en fin, o no sé, o el médico de Sidi Idris, ¿no?, pues también pienso que pensaría, y claro, entonces cambié nombres. Y no expliqué quiénes eran los personajes reales en los que se basaban personajes de la novela. Y alguien me dijo, hombre, una novela que se llama El nombre de los nuestros y que encima escatimas el nombre de los personajes reales, digo, pues mira, tienes razón. Entonces en el apéndice hay una explicación de quiénes son los personajes reales en los que se inspiran los personajes de la ficción, y también hay una explicación respecto del sentido que yo creo que tiene hacer este tipo de novela histórica y recuperar este tipo de episodios, ¿no? Y también llamar la atención sobre la significación que tuvo la campaña de Marruecos, ¿no?, en cuanto a la historia de España, en qué medida pasó algo muy paradójico en el fondo, ¿no? Digamos que la misión de España, sin entrar en todos los antecedentes históricos que son muy complejos y que tienen que ver con componendas entre la Alemania, Gran Bretaña y Francia, es decir, por eso acabamos nosotros ahí, ¿no? Básicamente porque les interesó a los ingleses para que los franceses no tuvieran demasiado poder al otro lado del estrecho, ¿no? Pero más allá de eso, nominalmente un protectorado, España estaba en una misión de protectorado en el norte de África, norte de Marruecos, es una misión en la que una potencia asume la tutela de otra y el propósito es cambiar a mejor la historia futura de la potencia protegida, ¿no? Parece que un protectorado va a ejercer efectos en la historia del país protegido, no del país protector. Aquí pasó justo lo contrario. Cambiamos muy poco la historia de Marruecos, que es una historia muy larga además, porque hay también gente que piensa que Marruecos es demasiado moderno, ¿no? Hay gente que piensa que Marruecos es de 1956, ¿no?, que es la fecha de la independencia, vamos, de la finalización del protectorado hispano-francés, pero Marruecos es un reino, imperio, sultanato, como se lo quiera llamar, con continuidad administrativa desde el siglo IX, es decir, es una cosa muy, muy antigua, ¿no? Y al final nuestro protectorado de 44 años cambió poquito Marruecos, porque además ejerció en la zona más alejada de los centros de poder en Marruecos y una zona en la que tampoco se produjo una gran transformación, primero porque casi 20 años fueron de guerra, con lo que la posibilidad de transformación fue pequeña, pero la historia de España cambió radicalmente, es decir, fue un protectorado que produjo una refracción en la historia de la potencia protectora, no de la potencia protegida. Bueno, Lorenzo, la verdad es que nos quedamos con El nombre de los nuestros, la nueva edición, y yo creo y estoy convencido de que es bueno que este tipo de libros se reediten, ¿no? Y porque hay generaciones que mi generación lo leyó en su momento, cuando lo sacaste, porque bueno, nos cogió en esa época un poco guerrera y nos gustó, pero bueno, han pasado casi 20 años. 20 años de esta novela y yo creo que era momento de que otra nueva generación pues supiera un poquito más de la guerra de África, del desastre de Anual, de la reconquista, de la lucha, de los hechos valerosos. Y luego hay una cosa que a mí me encanta cómo escribes, en el sentido de que tienes frases que a mí me dejan helado, ¿no? Y hay veces que la uso mucho, ¿eh? Con tu permiso, cojo esa frase y cuando recuerdo una frase del teniente de artillería que dice, bueno, era el teniente que tenía todas las hechuras para la vida, ¿no? O algo parecido. Yo muchas veces a alguien también se lo digo, pero joder, no te quejes, si tú tienes todas las hechuras para la vida. Y dice el tío, joder, ¿y qué frase más bonita? ¿Es tuya? Digo, no es mía, pero vamos, como si lo fuera, ¿no? Y la verdad que bueno, que yo creo que es una novela que hay que volver a leer, y la de Castellanos, por supuesto, que también. Muchas gracias por venir aquí. Como siempre, para nosotros una lección, para todos los que están aquí, para nuestro equipo del Centro Geográfico del Ejército, que son los que nos graban y nos asisten siempre en todos lados, ya sea en la montaña como en una biblioteca como esta. Y bueno,
pues nada más. Yo creo que encantado, y esta es tu biblioteca, este es tu cuartel general y por supuesto este es tu ejército. Pues yo te agradezco mucho, Norberto, la invitación, la posibilidad de hablar aquí, y me gustaría enviar sobre todo un saludo, y un saludo muy caluroso a los muchos lectores de Uniforme que sé que no solo tengo yo, sino que tienen otros autores. Y la verdad es que para mí, por un lado es una responsabilidad, pero por otra parte es muy reconfortante que una historia como esta pueda llegar a quienes son hoy pues los herederos, ¿no?, de aquellos soldados de Ceriñola y de Melilla que se batieron el cobre en Marruecos hace 100 años. Pues muchas gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros.